Bueno, ahí teníamos el video en donde, bueno, se enteraban que Rita Rodríguez va a ser la candidata a presidente de las próximas elecciones, la única mujer. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bienvenida. Bueno, me imagino que bueno, con mucha expectativa de lo que pueda llegar a pasar, independientemente de que es un partido pequeño, bueno, buscando a través del mensaje, de lo discursivo, poder tener más adeptos, ¿verdad? Sí, justamente las expectativas vienen de la mano también de la esperanza y de la incertidumbre. Nosotros somos activistas por los derechos de los animales, ciudadanos que dijimos, bueno, vamos a usar esto como una herramienta partidaria para la defensa política de los demás animales y en esa construcción estamos. Aclaremos, perdón, que el Partido Verde Animalista tuvo a Salle en su comienzo y por eso es que también allí generó una gran visibilidad, ¿no? Efectivamente. Independientemente que se fue medio mal Salle, ¿no? El partido se creó para las elecciones anteriores y ya estaba esto de, bueno, un partido animalista. Yo siempre digo que para mí llegó como a destiempo, llegó antes, ¿no? La sociedad como que no estaba todavía Interiorizada. y con todo el activismo político que se generó posterior también durante todos estos años. Así que, bueno, existiendo el partido y existiendo activistas animalistas en la vuelta, dijimos, bueno, Parece cuando uno lo mira como que hay dos corrientes. Por un lado la ambientalista y por otro lado la animalista. Incluso así se presentaban las internas de ustedes. ¿Cómo conviven ambas? Bueno, nosotros estamos convencidos que la parte verde tiene que ser una parte más ecologista y que tenga que ver con el cuidado de la naturaleza, que es la casa de todos nosotros, humanos y no humanos, de todos los animales. Entonces es necesaria la parte de cuidado de la naturaleza, pero siempre el énfasis tiene que estar en el individuo sintiente, en la vida sintiente que habita esta naturaleza, que somos los que podemos disfrutar, sentir placer y dolor y también los que nos podemos interpelar éticamente sobre lo que le hacemos al otro. Me quedé pensando, de esos 1084 sufragios que obtuvieron en las elecciones, ¿era algo que esperaban? ¿Cuál era la expectativa? Porque quizás esperaban más, porque claro, estamos celebrando que vos seas la candidata y que seas la única candidata mujer, pero quizás esperaban más. ¿Qué esperaban para esta elección interna? Bueno, ¿qué decirte sobre eso? Porque en realidad es todo nuevo, ¿no? Tenemos expectativas de que no es imposible llegar a una bancada, de hecho es a lo que vamos a aspirar, y no esperábamos tanta diferencia entre el otro candidato y la agrupación Desafío. Creo que eso marcó claramente que el Partido Verde Animalista es un partido animalista, con estos énfasis de cuidado de la naturaleza, pero no un partido ambientalista, porque la oferta de ambientalismo, si se quiere, en la política partidaria hoy es mucho más amplia. Nosotros tenemos un partido animalista hoy. Esperábamos superar los 500 votos, sí, por supuesto. Creo que es una linda base para empezar a construir. Rita, para conocerte un poco más, ¿en qué momento comenzaste con el activismo y bueno, y cuáles son las principales temas que ustedes quieren llevar a cabo, ¿no? ¿Cuáles son las principales ideas que de alguna forma representan a su partido? Bueno, yo siempre digo que en el activismo en realidad empecé como rescatista, ¿no? Hace ya unos cuantos años, allá por el 2013, empecé rescatando perros, gatos, fueron los que me fueron llevando a todo esto, de la mano con que soy profesora de filosofía, hay un poco la búsqueda de criterios de por qué. Uno tiene que pensar también por qué rescata o salva a unos y no a todos, porque no se puede con todos. Entonces ahí la tensión, que es una tensión ética y también es política, porque tiene que ver con los criterios de justicia, me llevaron a cambiar un poco el tipo de activismo y ahí fundamos la ONG Trato Ético Animal, que es una ONG que trabaja en educación específicamente y en el fomento de políticas públicas de protección animal. Impulsamos la prohibición de carreras de galgos en el Uruguay en el 2018, trabajamos en lo que tiene que ver con jineteadas específicamente, trabajamos en educación y bueno, también fundamos la Coordinadora Nacional de Protección Animal, donde en este momento somos más de 20 ONGs trabajando en conjunto en todo el territorio nacional. Esto fue algo como que fue preparando un poco el terreno. Fui electa por las ONGs para ser representante de las protectoras ante el INBA. Ahí ya había como algo, decimos, bueno, nos falta un paso más, el poder defender en primera persona nuestros proyectos de defensa de los animales. Y proponer. Y proponerlos, también. por supuesto. Porque eso tiene el Parlamento, pero también
además de estos temas animalistas que vos intentarás llevar al sistema, van a haber otros. ¿Cómo te ves enfrentando una discusión sobre temas que tienen que ver con presupuesto, sobre temas que tienen que ver con seguridad, bueno, toda la diversidad que se maneja en el Parlamento? Bueno, primero el equipo es la base de todo, ¿no? Alguien que te diga que sabe absolutamente de todo y lo maneja al dedillo te está mintiendo, ¿no? Porque nadie puede ser versado en absolutamente todo y no hacer todo bien. Entonces, el equipo es la base de todo, tenemos que tener muy buenos asesores, por supuesto que sí, y tenemos que también poder incluir la mirada animal en esos grandes temas, porque hoy lo que pasa es que todos hablan de grandes temas, pero a la gran mayoría de la vida sintiente la dejan de lado. Entonces, los demás animales nunca son contemplados en esos temas. Hablamos de salud, hablamos de economía, hablamos de seguridad, y siempre los demás animales son colocados en el lugar o de peligro o de cosa de consumo. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar porque somos una sociedad y la hacemos en conjunto con ellos. Pero puedes llevar un poco más al terreno llano, digamos, eso que estabas mencionando. Por ejemplo, si hablamos de economía o de presupuesto, ¿dónde se mete la cuestión animal o esa parte que vos estabas mencionando? Bueno, mira, cuando hablamos de economía, por ejemplo, nosotros no desconocemos que la base económica de este país es la ganadería, Sí. ¿no? Ahí definitivamente hay animales metidos. Sí. Obviamente que nosotros no vamos a apoyar y a fomentar la ganadería específicamente, pero no desconocemos esto. Ahora, sí está pasando que nos estamos pegando un tiro en el pie cuando, por ejemplo, todos los partidos votan en conjunto que no se pueda empezar a competir o a desarrollar carne hecha en laboratorio, que es un gran problema de discusión. Hoy está prohibida en Uruguay, no se puede ni desarrollar, no se puede comercializar, no se puede dar la discusión por 5 años. Y esto, siempre lo decimos, es algo que los veganos, los antiespecistas, ya venimos discutiendo hace mucho. No vamos a ser nosotros quienes terminemos con la explotación ganadera. Va a ser la tecnología. Y Uruguay va a tener un grave problema económico en tanto no demos estas discusiones a tiempo. De todas maneras, obviamente que uno no puede ser radical en muchos temas, se tiene que hacer muy de a poco, de forma gradual, y me imagino que estás alineado con eso. Preguntarte también sobre cuestiones que están vinculadas con propuestas específicas. Hoy tenemos una ley de bienestar animal. ¿Qué opinás al respecto y qué modificaciones considerás que se deben hacer? Bueno, de hecho, uno de los grandes cambios que se hizo en el bienestar animal se hizo por ley de presupuesto, que fue el cambio de lo que era la CONAOBA, que estaba en el Ministerio de Educación y Cultura, se cambió a la COTRIBA en el Ministerio de Ganadería. Este es un gran problema. Que la defensa de los animales esté a manos del Ministerio de Ganadería, quien está mandatado a utilizar los cuerpos de los animales como productos, es un contrasentido porque la mirada no puede ser de protección. Y eso es lo que está pasando con el Instituto Nacional de Bienestar Animal en la órbita del Ministerio de Ganadería. No está teniendo el énfasis que tiene que tener, el de protección de los animales. Al margen de que, por supuesto, su integración tiene grandes problemas. Pero sabemos que institucionalmente hay cosas que mejorar. Mejorar, por ejemplo, la cantidad de denuncias que se gestionan, mejorar cómo se implementan las castraciones en el Uruguay. Tenemos castraciones que son obligatorias en nuestro país, no es nada menor esto. Sí. Todos estamos obligados a castrar y, sin embargo, la difusión y la educación en esto falta muchísimo. Y una tipificación penal de la violencia hacia los demás animales es crucial en nuestra sociedad. No solo por los demás animales, que obviamente es nuestro foco, sino también por nosotros que generamos vínculos con esos animales y que al estar desprotegidos, también nosotros estamos desprotegidos en cuanto a alguien los quiera dañar. No hay una cultura del cuidado del animal, ¿no? Es como que a uno le enseñan, por ejemplo, a manejar un auto, a ser responsable, tiene que tener un carné. Pero uno puede vivir con un perro, llevar un perro a su casa y no tener ni la más pálida idea, pasar todo el día fuera de su casa y no hay un organismo que acompañe o donde uno pueda referirse si tiene dudas de cómo acompañar o convivir con ese animal. Bueno, creo que ese cambio lo estamos haciendo paulatinamente y lo estamos haciendo entre todos, ¿no? Vos recién dijiste, bueno, vivir con un animal, que no es lo mismo que decir tener un animal, ¿no? Nuestra ley es de tenencia. Tener se tienen las cosas y en tanto sigamos considerando que los demás animales son objetos que se compran, se venden, se tiran cuando se rompen, no, tampoco vamos a poner el énfasis en cómo acompañarlos, cuidarlos, educarlos.
esta mirada de que ahí hay un otro que hace familia con nosotros, que tiene expectativas como nosotros y tiene necesidades, es un cambio sustancial. Entonces, existen los etólogos que nos pueden ayudar a cómo convivir con ellos, a bajar nuestras expectativas. El animal que convive con nosotros no es un accesorio, no es una lámpara, ¿no? Es alguien que está ahí y que tiene necesidades propias de especie, de raza e individuales, porque son individuos y generamos vínculos con ellos. Esta mirada es muy llana, ¿no? Todos sabemos que un perro no es igual que una mesa y a veces nos cuesta muchísimo sacarlo del lugar de cosas. ¿Qué ha pasado en el país en los últimos años? En este gobierno en particular se ha dado como ciertos permisos para la caza deportiva, algo que ha generado mucha incertidumbre, no incertidumbre, sino más bien discusiones a lo que son a los animalistas. ¿Qué es lo que está sucediendo y sobre todo cuál es el análisis que hacen ustedes de estos últimos años? ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros creemos, esto ya desde la sociedad civil, y bueno, y es una postura también personal, que es muy peligroso cuando se gobierna en función de los propios intereses, ¿no? De los intereses personales. Sabemos que el presidente de la República es cazador, como sociedad civil denunciamos que las primeras reuniones se habían dado con las agrupaciones de cazadores. La sociedad civil animalista solicitó reuniones en paralelo que no fueron concedidas y posteriormente tuvimos un decreto en el 2022 de flexibilización de la caza, donde se habilita la caza nocturna, que es ampliamente nociva, y que la sociedad civil inició acciones legales por primera vez en contra del Poder Ejecutivo. Nuestra ONG, la ONG Trato Ético Animal, tiene un recurso para revocar este decreto de 2022 que está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sigue su proceso y esto es una gran noticia. Estamos en la etapa de prueba y en la etapa de tomar testimonios, así que por ahí tenemos alguna buena noticia. Había quedado por fuera el jabalí como especie que se pudiera cazar en la noche. ¿Por qué? Porque estaba pensado para caza deportiva. Y el jabalí es de caza libre. Entonces, por un error de redacción, había quedado por fuera y el presidente lamentablemente subsanó este error agudizando el problema recientemente y se incluyó al jabalí dentro de esto. Hay un problema grave socialmente cuando entendemos que matar a otro que está luchando por su vida es un deporte y es divertido. Ustedes trabajaron fervientemente por el tema de la carrera de galgos, que bueno, finalmente se prohibió. Ahora, ¿por qué están trabajando? La jineteada siempre está como en el ojo de la tormenta, ¿no? Sí, específicamente la sociedad civil tiene como muchísimos puntos de abordaje cuando trabajamos en el fomento de políticas públicas, al margen del gran trabajo activista que hay en el cuidado, ¿no? El cuidado de decenas, de cientos de animales que están bajo el cuidado de refugios en todo nuestro país, que eso es un tremendo trabajo. Cuando trabajamos en políticas públicas, las carreras de galgos las seguimos monitoreando para evitar la clandestinidad, que sabemos que siempre hay un margen. Obviamente una de nuestras carrera campañas... de gallos también, pelea de gallos también, ¿no? En el interior mucho. Y peleas de perros. Gran problema tenemos con esto. Están prohibidas desde la época de Valle y Ordóñez en Uruguay. Y sin embargo hay y siguen existiendo. ¿Por qué? Porque nos falta institucionalidad para poder controlarlo y también nos falta educación en torno a cómo convivir con animales con ese porte y el manejo especial que necesitan. Sangrías de yeguas es algo que nos interesa muchísimo, es una de nuestras campañas internacionales. Estamos trabajando en conjunto con Argentina, porque Uruguay y Argentina son los únicos dos países que producen PMSG, que es la hormona que se les extrae a las yeguas preñadas a través de su sangre. Hay un proyecto en Uruguay, ya presentado por un legislador en su rol en este periodo, que pretendemos retomar si no se aprueba, pero es necesario prohibir las granjas de sangre en nuestro país. Rita, Perdón. no, ustedes tienen un rol, o si es que logran avanzar, bien importante, porque los llamados partidos testimoniales, ¿no? Los partidos pequeños, pueden ser decisorios al día de mañana de cómo se diagrama, cómo se arma ese parlamento. Y el voto de ustedes o el no voto de ustedes puede ser la gema de los grandes bloques políticos. Y además puede haber un balotaje donde ustedes tengan que decidir si apoyan a la coalición de gobierno o apoyan al Frente Amplio. ¿Ya tienen la decisión tomada? Nuestro partido tomó la decisión de cómo posicionarse frente a estos temas desde el día 1. Primero, porque
a mí como ciudadana no me gusta que me digan lo que tengo que hacer con mi voto. Y lo mínimo que puedo hacer es tener el mismo respeto con cualquiera. Que alguien piense que puede digitar el voto de un ciudadano a través de cómo él se posiciona es de una arrogancia enorme. Y es incluso una falta de respeto al votante que los partidos le digan tenés que votar a. Porque cada uno es reflexivo y esperamos que tenga la mirada crítica como para elegir a quién votar. O sea, que proponen libre albedrío. Nuestro partido no va a inclinar el voto de sus votantes porque además no es nuestro como O sea, para que dárselo a posible nadie. detrás libertad de acción. Por supuesto que sí. Pero en un Parlamento... Y en el Parlamento, ¿cómo Y en el Parlamento, frente a las temáticas, hay que analizar lo los van pros a usar eso? y los contras de cada proyecto. Más allá de los bloques partidarios que existan, cada proyecto tiene su instancia positiva, negativa, eso hay que verlo y sobre todo nosotros lo que vamos a llevar es el impacto que tiene sobre la vida animal, humana y no Y humana. puede usarse también como presión para poder avanzar en las cosas que ustedes proponen. Sí, por día de supuesto. mañana. También. Hablaba recién, creo que si no malentendí, para aquellos que usen el derecho de manera equivocada respecto al cuidado de los animales, la instancia punitiva. ¿Tienen pensado qué pasa con los dueños de perros que atacan a seres humanos y terminan o con heridas muy graves o con, no sé, con la muerte de una persona? En general, sea con una raza que yo no quiero hablar de esa raza en particular porque me parece un poco... Estigmatizante. Sí, estigmatizante y no sé si está bien, pero en esos casos en particular, donde un animal ataca a una persona y tiene pensado un proyecto para con el dueño de esa persona. Bueno, actualmente De la ese perro, la persona tiene sanciones, ¿no? Sí. Actualmente no te sale gratis, ¿no? Que un perro que viva contigo lastime Sí. o mate a otro individuo. No Pero le sale. penalmente también. Sí, tiene sanciones. Tiene sanciones. No sé exactamente, Punitiva no. cuál Cárcel. es el. Tengo entendido que tiene Que sí. acciones penales al respecto. El problema es que el animal tiene pena de muerte. En Uruguay no existe la pena de muerte para humanos, para animales no humanos sí, constantemente y por las mismas razones por las cuales también los cosificamos, ¿no? Un perro ataca y es una pena de muerte para ese animal, en lugar de apelar a la resociabilización, que es lo que deberíamos hacer. ¿Es pena de muerte porque no hay quien quiera hacerse cargo de ese perro? ¿O es pena de muerte directamente? Pues tengo entendido que en realidad lo que se busca en la primera instancia es que pueda ir a algún lugar, pero lo que pasa es que no hay quienes lo reeducarlo. acepten. El problema es que tampoco nuestro Estado se encargó de generar lugares, ¿no? Por eso, Claro. pero digo, Porque, no, de para nuevo- que la gente entienda, no es que sea pena de muerte directa. Nuestra legislación habilita a que el Estado lo mate inmediatamente. Pero se va a Si es que no hay un lugar donde se lo reciba. No. Habilita que se lo mate incluso sin buscar un lugar donde se lo reciba cuando daña ¿Eso o dice agrede. literal la ley? Sí. ¿Pero tienen pensado generar algún ámbito para justamente que el Estado dé ese lugar a los perros que cometen este tipo de hechos? El Estado tiene que generar, de hecho, hoy existe Pero el más allá Sistema de que el Nacional Estado lo tenga que Albergues. generar, si eventualmente ustedes están en un parlamento, ¿van a proponer algún tipo de ley? ¿Tienen alguna iniciativa pensada en ese sentido? Que se cumpla la legislación que ya está vigente. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Albergues aprobado por ley junto con la obligatoriedad de las castraciones que no está funcionando. No tenemos albergues oficiales habilitados en nuestro país y por lo tanto no se generaron espacios para dar hogar a estos perros que están en situación de calle y mucho menos lugares especializados con etólogos, especialistas en bienestar animal que estén trabajando en ellos. Y esto es indispensable. ¿Qué pasa? Lo animal siempre queda como último orejón del tarro. Y eso hay que cambiarlo porque por los demás animales, pero también como sociedad, porque este tema evidentemente nos complica la vida a todos. ¿Pudiste ver qué proponen el resto de los candidatos en referencia a bienestar animal? Estamos trabajando en eso, estamos viendo las propuestas que hay. Lo que sí te puedo decir, porque sí hicimos un análisis bastante detallado en las elecciones pasadas, es que en el 2019 fue el primer año electoral en el que se incluyó el tema bienestar animal en Uruguay. Y eso fue un paso muy grande, ¿no? Anterior a esto había algunos toquecitos de agenda verde, ¿no? De lo que tiene que ver con medio ambiente, pero no de bienestar animal. En este caso hay propuestas, se están desarrollando y estamos casi todos los partidos, excepto los partidos más grandes, desarrollando lo que es el programa de gobierno. ¿Y en temas ambientales considerás que hemos avanzado como país con la instalación del Ministerio de Ambiente y con el hecho de que está dentro de lo que es la agenda política?
Creo que el Ministerio de Ambiente, al igual que lo dije del Instituto Nacional de Bienestar Animal, son grandes herramientas, son herramientas muy valiosas que no están funcionando como deberían, o por lo menos como aspiramos que funcionen, ¿no? En el caso del Ministerio de Ambiente falta, por supuesto, muchísimo presupuesto para ese ministerio, le falta estructura, entendemos que es nuevo, ¿no? Le falta estructura, y esto lo vimos evidenciado justamente cuando sucedió lo del decreto de caza, que fuimos y nos reunimos con el entonces ministro de Ambiente y nos confirmó que en realidad el presupuesto que ellos tienen para hacer todas las fiscalizaciones que requeriría todo el tema de la caza específicamente, no estaba alcanzando. Hay que realmente darle una estructura y darle un presupuesto acorde para trabajar estos temas. Rita, se viene una campaña, ¿cómo están trabajando con eso? Porque obviamente que también eso requiere una inversión bien importante. Justo ayer estuvimos con un especialista en comunicación y marketing de campañas políticas y bueno, tienen también grandes desafíos para poder llegar con su mensaje a la mayor cantidad de personas. Bueno, es el gran desafío, ¿no? Que las personas se enteren que somos una opción para estas elecciones. Es nuestro primer gran desafío, sobre todo porque como activistas que somos, no tenemos una estructura político-partidaria con la cual llegar y estamos construyendo desde el propio activismo, o sea, con trabajo honorario al 100%. Nuestra campaña debe haber sido la que invirtió menos de todas las que existen, no sé si no de las que existirán, porque es a punta de activismo y a punta de pulmón y muchísimo trabajo. ¿Te imaginabas en esta? No. La respuesta, no, definitivamente no. Pero sí me imaginaba que el activismo animalista y el animalismo como tal iba a responder a la consigna de que lo animal es político, porque es algo que nosotros venimos sosteniendo en todos los partidos, frente a todos los partidos, y que las reivindicaciones animales no pueden quedar siempre por debajo del resto porque nos estamos pegando un tiro en el pie. Pongo una cortita, Pau, de un televidente que pregunta qué piensan respecto al hipódromo y a los RAID, que son dos eventos que mueven muchísimo dinero, y plantea a ver si tienen alguna opinión a este respecto. Opinión es clarísimo, yo soy abolicionista de todo tipo de explotación de los demás animales. Algunas cosas ya están hace tiempo, yo diría que ya deberían estar prohibidas hace tiempo, ya deberían haberse dejado de hacer. Otras hay discusiones que dar muy fuertes y con muchísimo tiempo. Definitivamente todos los espectáculos públicos que utilizan animales tienen que tender a desaparecer. Gracias, Rita, por acompañarnos. Un gusto recibirte y bueno, que tengas una buena campaña. Veremos si pusimos diputadas, Rita Rodríguez. Ya veremos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias por el tiempo.